Bueno, yo quiero hacer una lectura de un documento que he elaborado y que pues definitivamente concentra, digamos así, toda la, ¿no? Concentra todo el trabajo, la dinámica, pero sobre todo orientado dentro de la dramaturgia. ¿Sí? No sé si me estaban escuchando. Ya, muy bien. Entonces, hablar desde la poética de la acción teatral, ¿no? He considerado la interterritorialidad en los procesos creativos del grupo de teatro expresión. Quiero puntualizar lo siguiente, ¿no? O sea, yo quiero llegar pues a concentrarme en lo que es la escena nacional a partir de la dramaturgia. Pero quiero puntualizar también que mi dramaturgia se sostiene, se sustenta y se fundamenta en el desarrollo del grupo de teatro expresión, ¿no? Es una experiencia que va marcando de alguna manera todo mi trabajo de producción dramatúrgica, ¿no? Bueno, en mi condición de dramaturga, directora y actriz del grupo Expresión, intento hacer un abordaje en la poética de la acción teatral, en la interterritorialidad en los procesos creativos del grupo Expresión, escribiendo, indagando y estableciendo nuevos retos hasta construir una identidad cada vez más sólida. Es determinante precisar que la poética de la acción teatral de expresión surge en un tiempo particular dentro de otro tiempo mayor, que es la realidad que nos circunda. Y existen muchos aspectos a considerar, desde la memoria, desde la construcción de la acción, ¿no? Y la palabra, y contando con un cuerpo y sus raíces, su manera de ser y de sentir, y una voz que deviene de la poesía. Aquí menciono a Benito Escobar, director y dramaturgo chileno. Él dice que el texto vuelve sin complejos a pedir su espacio en medio del entrelazado de otros lenguajes que comparecen en el espectáculo teatral en concordancia con una nueva mirada de la escritura para la escena, transformándose así en lo que José Sanchís Sinister denomina como dramaturgias de la complejidad. Entendemos así que la poética de mi dramaturgia es parte inherente de una experiencia grupal con expresión, como expresa el dramaturgo argentino Cartoon, las poéticas teatrales son a partir de nuestra interacción con el mundo. Para ello, hablar de expresión como experiencia grupal es vital para entender, perdón, los procesos creativos que se asumieron desde hace 37 años aproximadamente de mi dramaturgia, ¿no? Era la década de los 80 cuando nuestro país vivía una de sus mayores crisis en lo político, social y cultural con la guerra interna, cuando las páginas internacionales mostraban al mundo imágenes de la explosión del transbordador espacial Challenger o manifestaciones violentas frente a una planta de energía nuclear en Alemania, o el anuncio de la creación de una computadora Apple, o las denuncias internacionales por la violación de los derechos humanos. En esa coyuntura nace el grupo de teatro expresión, iniciando una nueva experiencia teatral basada en la búsqueda de la verdad en escena, ya que en la realidad era semejante a una humareda después de un fuego cruzado. Momentos difíciles. Lo recordamos todos seguramente. Nos encontrábamos pues frente a un panorama carente de mayores posibilidades en medio de un enfrentamiento sin precedentes. El interior del país se remecía por las explosiones y matanzas dentro de un
periodo de odio, venganza y sinrazón. Y es que el Perú se desangraba y con ello las ideas democráticas fenecían. La imposición transitaba con pasamontañas, con armas de fuego, con explosivos camuflados, cuarteles abarrotados de sospechosos y en tumbas clandestinas que hasta hoy son parte de una gran cantidad de señales que nos ayudan a desentrañar una verdad oculta por intereses mezquinos. Era absolutamente necesario construir una nueva dramaturgia que responda a las expectativas de un país en espera, mediante diversos lenguajes. Parte de la escena nacional se consolidaba en torno a las muestras de teatro de grupos independientes, creando así nuevos espacios para la confrontación e intercambio de estéticas y estilos diferentes, con temáticas sobre la violencia y los 500 años de resistencia después de la conquista. Así también la crítica nacional se perfeccionaba, alzando voces diversas y potentes que más adelante iban a demarcar o a enmarcar el desarrollo de un nuevo teatro involucrado en el proceso latinoamericano. Nuevas investigaciones, registros, críticas, crónicas apuntaban a construir una memoria y así retratar la historia de un movimiento teatral nunca antes visto. A partir de entonces, el teatro del interior del país tenía la oportunidad de acercarse y recibir información sobre las nuevas corrientes, tendencias y técnicas diversas en todos los aspectos, consolidándose así las bases de una pedagogía teatral. A través de diversos maestros, con distintas ópticas, obviamente, procesos y metodologías, entre ellos Alfonso Santiesteban, Teresa Ralli, Ana Correa, Miguel Rubio, Alberto Isola, Carlos Cueva, Lucho Ramírez, Felipe Ormeño, Roberto Ángeles, Sara Llopré, para mencionar algunos quienes fueron parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eventos, ¿no? Como los encuentros de Ayacucho, los encuentros de Teatro por la Vida, los encuentros de mujeres, las muestras regionales y nacionales, talleres nacionales y regionales de formación actoral, marcaron un nuevo rumbo para el teatro del interior del país. Y en este proceso, Expresión se sitúa en un espacio geográfico complicado. Todos sabemos que no es fácil hacer teatro en el Perú, mas en nuestra ciudad hay que duplicar los esfuerzos, convirtiéndose en una tarea titánica el permanecer en actividad. Es difícil abordar esta situación porque quizá corremos el riesgo, ¿no?, de particularizar un espacio geográfico teatral perdiendo un alcance nacional. Sin embargo, también se estaría cayendo en la provocación de seguir aceptando un centralismo que para nosotros definitivamente debe ir desapareciendo. Entonces, cuando hablamos de territorialidad, nos referimos a las formas e intenciones de apropiación y organización de cada experiencia teatral, llevando el control material y simbólico del espacio geográfico que lo contiene. Por tanto, los distintos actores deben hacer uso de ciertas prácticas, estrategias y el uso de determinados instrumentos en el tiempo y el espacio. Todo ello con el fin de lograr la circunscripción de la acción teatral, en este caso como expresión y ser parte de ello. Es así que surge el comportamiento territorial, regulando la privacidad y comunicando nuestra identidad más allá de los espacios culturales. La territorialidad implica transformación. Fue entonces que buscamos la conexión con otros territorios del accionar teatral. En una palabra, nos planteamos la interterritorialidad
Quizá esta expresión no sea la más precisa o la más adecuada, mas significaba establecer la relación, ¿no?, entre territorios, una cooperación con el fin de permanecer, resistir y trascender desde nuestro espacio geográfico. Así iniciamos un diálogo con otras experiencias, intercambios con el fin de recibir y transmitir nuestras experiencias y procesos creativos. Encontramos entonces en ese momento que la escena teatral tiene dos espacios de interacción continua: el evento teatral propiamente dicho y el evento social, surgiendo la siguiente interrogante: ¿en qué medida trascendemos con nuestras propuestas? Es una interrogante obligatoria que nos permite algunas indagaciones. Es un proceso de desenmascaramiento, un tiempo de sinceramiento. Es en este particular momento en que nos miramos en un espejo que solo se presenta con el tiempo. Cuando llevas la experiencia de muchos años que nos motivan e impulsan a construir nuestras propias historias y legados, y nos dan la posibilidad de enunciar muchas afirmaciones, y así, de pie frente al espejo, no, no queda otra cosa que reconocernos. ¿Existe alguna regla que nos ayude a definirnos como hombres o mujeres de teatro? Eugenio Barba mencionaba: una de estas reglas es que tú, como individuo, tienes que desarrollar todas tus posibilidades, toda tu capacidad de presencia física que permita influenciar lo que te circunda. Nos explica que es el encuentro del individuo con el grupo social, y esta al final se puede llamar una cultura de grupo, y así descubrir aquella identidad que nos personifica, si somos o no somos autores de nuestros días. ¿Cómo asumir entonces esta búsqueda incesante dentro del accionar teatral y en un territorio distinto? ¿Qué significa hoy ser parte de un proyecto colectivo en medio de la individualidad? Es muy probable que las respuestas sean diferentes, mas lo trascendente es capitalizar un contenido que sostenga nuestra existencia como sociedad diversa y no solo una forma trivial y condescendiente de hacer teatro. ¿Cómo quebrantar esta búsqueda de tantos actores que transitamos en nuestros espacios, muchas veces convertidos en laberintos que nos proponen deambular sin encontrar la salida? Definitivamente, para expresión, la respuesta está en la poética del accionar teatral. Es lo que nos ha permitido creer en lo que hacemos, la construcción de una identidad que avanza entre otras identidades, aquella identidad que nos da nombre propio, sentido de existencia en medio de la diversidad y de otras teatralidades. El espacio geográfico es el punto de partida por una identidad el espacio geográfico es el punto de partida para sentirnos parte de un tiempo y de una historia. Apostamos por una identidad nacional que nos permita el fortalecimiento de un teatro peruano con todas sus diversidades. Para expresión, el teatro es una utopía interior que puede alterar el futuro si cambiamos el curso del presente. Durante este tiempo hemos aprendido de grandes maestros y maestras, inolvidables. Muchos de ellos y ellas ya no están entre nosotros, pero sus enseñanzas permanecen. Estamos en un tiempo ya de pospandemia, mas el aprendizaje obtenido dentro de la pandemia ha sido la solidaridad y las rupturas de las fronteras. Nos hemos reconocido desde el encierro. Nuestros cuerpos han expresado nuevos lenguajes y hemos aprendido a respirar.
Hoy reconocemos la fuerza de nuestro teatro desde todos sus territorios. El teatro al interior del país ha demarcado un desarrollo muy particular. Es un teatro con lenguajes propios y potentes en su mayoría. Tiene una manera muy particular de ver los procesos históricos de un país como nación. Ha desentrañado la imposición desde la colonia y los diferentes niveles de fracturación social y cultural, haciendo de estos procesos creativos, junto a otras experiencias, un gran referente como presencia emancipadora. Somos un cuerpo vivo que toma diversos caminos, mas nuestra línea ancestral permanece. Entonces, frente a todo este contexto, este análisis desde nuestra perspectiva como grupo de teatro independiente y parte de un movimiento teatral, se me planteó a mí la siguiente pregunta, ¿no? Sobre el quehacer teatral en el Perú. ¿Debo escribir? ¿Debo dirigir? ¿O debo actuar? Que son roles diferentes, ¿no? Pero que tiene una particularidad muy clara, muy nítida y muy singular dentro del movimiento de teatro peruano, ¿no? Entonces, por tanto, debemos ver este contenido como una función histórica dentro de un contexto social determinado. El teatro es un reto que nos convoca, pues, a todos los que queremos asumirlo, ¿no? Entonces, podemos afirmar que en los últimos 50 años el teatro peruano ha transitado por diversas teatralidades. Implica entonces reconocer que el teatro peruano tiene una diversidad de expresiones, de lenguajes y de perspectivas pluriculturales. Es donde surgen escritores, para ser más precisos, dramaturgos y dramaturgas, que van a incursionar en la dimensión literaria, que no es fácil. La dramaturgia o escritura dramática surge de una diversidad de experiencias. Hoy podemos decir que existe la dramaturgia del autor, del actor, del director y mucho más. Y desde la dimensión espacial vemos el trabajo colectivo de la puesta en escena desde la dirección teatral. Y aquí la labor de la dirección es múltiple y variada, derivadas todas del amplio colectivo que debe tutelar, siendo su función fundamental el proceso de estructuración de la acción dramática, guiando el proceso creativo del actor. ¿Cómo entender esa concepción global del espectáculo? Son muy pocas ciudades que brindan una formación académica que permita la realización de un profesionalismo en todo el sentido de la palabra, pero por ello existe la autodidaxia. Finalmente, ¿no? La actuación ubica al actor como el portador de lo específicamente teatral. Es el vehículo a través del cual se concreta la acción dramática. Las unidades de las partes, pues todos sabemos que hacen un todo. Entonces el teatro peruano se va construyendo desde la aseveración hasta la experimentación, dotando al teatro de un universo siempre nuevo y por descubrir. La realidad de nuestro teatro nos invita pues a reconocer estos tres espacios con responsabilidad, compromiso y disciplina: actuar, escribir o dirigir, a ser constantes, a investigar, estudiar y encontrar un estilo, una manera particular de asumir estos procesos. Es transitar en medio del quehacer teatral, es reconocerlo, asumirlo y construir una convicción que nos permita vencer los constantes retos por los que tenemos que transitar. Debemos continuar, no solo para encontrar una identidad, sino y sobre todo un sentido de pertenencia. Yo me gusta mucho siempre poner delante de mí estos versos de Pablo Neruda que me ayudan a entender
eh, la función del tiempo, ¿no? Dice Pablo Neruda, ¿cuánto vive el hombre por fin? ¿Vive 1000 años o uno solo? ¿Vive una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Es, son unos versos que de alguna manera me dan la posibilidad de entender el tiempo y el espacio en el que transita el teatro peruano actual y que pues los tiempos son diversos y que no podemos contarlo por horas, por días, cronológicamente. Los tiempos, el actor, el director, el que escribe, son diferentes, pero sin embargo, lo paradójico de todo esto es que todo el movimiento de teatro peruano confluye en, en esa particularidad del encuentro, ¿no? Del encuentro a través de los talleres, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que también ver qué es lo que nos rodea más allá de todo, más allá de ser un teatro ubicado en las provincias, de ser un teatro peruano y sobre todo Latinoamérica, ¿no? Que se está convirtiendo pues en un espacio de inmensa riqueza dramatúrgica, ¿no? Casi todos los países de la región han ingresado a grandes procesos con el fin de gestionar su propia creación, dotándola de una variedad impresionante, ¿no? De diferentes maneras de abordar el acto teatral y desde diferentes ópticas frente a la dramaturgia. Los diferentes contextos históricos, políticos y culturales han priorizado sus propias particularidades, haciendo que los grupos sean diversos y múltiples en su concepción dramatúrgica. Sin embargo, se puede notar una invisibilidad de aquellas zonas alejadas de la capital y en la periferia de las grandes capitales, haciendo que estas presencias y procesos creativos no sean vistos y mucho menos considerados. El teatro al interior del país ha demarcado un desarrollo muy particular, pese a las muchas dificultades en todo orden. Es un teatro con lenguajes dramatúrgicos propios y vuelvo a repetir, potentes. Por otro lado, la gran presencia de autores actuales han surgido de una dramaturgia del actor. Yo inicié como actriz en el espacio escénico, ¿no? Bajo la dirección de Víctor Hugo Arana García, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, bajo la dirección de César Escusa Norero y después bajo la dirección de Jorge Miranda, ¿no? Entonces, son referentes muy importantes que cuando yo empiezo a escribir la dramaturgia es a partir del espacio escénico, de la acción teatral. No soy una dramaturga de escritorio, no soy una dramaturga alejada de la realidad del contexto de la acción teatral. Recuerdo a Hugo Salazar del Alcázar que cuando él vio Corazón de Fuego me decía, yo tengo que ir a verlos para ver cómo es que trabajan, cómo es que tú no has podido levantar un texto así tan singular y llevarlo a escena, ¿no? Entonces, para él era eso, ¿no? Para mí no, era mi mundo, era mi espacio, ¿no? Era reconocerme en eso. Entonces yo escucho a los actores, escucho al director, camino por las calles, yo empiezo por la imagen. Para mí no es la idea se consolida después. Es una imagen que me persigue y que no necesariamente me lleva a escribir inmediatamente, sino que es una imagen que me acompaña y ahí empieza mi proceso de investigación. Trabajo toda una metodología de investigación, reviso textos, converso con personas, converso en la calle, me subo a los buses, me voy a los distritos, converso con todos. Quiero saber exactamente cómo es que se ve reflejado en ellos esa imagen. Entonces, la construcción de mis textos viene a ser una compilación de toda esta
información que voy recibiendo, ¿no? De actores, directores, gente común, gente que camina, vendedores ambulantes, mis alumnos, etcétera, ¿no? Me voy a diferentes lugares y no sé, eso es algo que yo no puedo explicar. ¿Será porque tengo un desarrollo como actriz que llegado el momento, según Stanislavski, de la acumulación sensible, es que empiezo, ¿no?, a soltar al personaje, su voz, su corporeidad, etcétera? Igual pasa en mi escritura. Hay un momento que puede ser después de un mes, después de 3 meses, después de 6 meses, que me levanto ese día y digo, hoy empiezo a escribir. Y empiezo a escribir hasta terminar la obra sin comunicarme absolutamente con nadie, ¿no? Durante 7 a 10 días. Y la obra está terminada. Entonces ahí empieza la confrontación. Se lo leo a Jorge. Él es el primero en escuchar siempre mis textos, a César, ¿no? A otros amigos, profesores de filosofía, de economía, etcétera, ¿no? Comparto y corrijo. Comparto y reviso el texto. Después dejo como descansar al texto, ¿no? Que respire, que descanse. Y después de, no sé, un mes así, vuelvo a leer y otra vez, ¿no? Empieza el proceso. Entonces, pero el texto está lleno de una acción muy particular, muy, muy particular. Yo he trabajado textos de autor, definitivamente como actriz, ¿no? A Ionesco, a Sebastián Salazar Bondi, Gregor Díaz, Alonso Latorre, no, perdón, ay, se me fue el nombre, bueno, del cruce sobre el Niágara, por ejemplo, hacíamos el trabajo de mesa, analizábamos el texto, etcétera, ¿no? Pero sí encuentro esas diferencias. Por eso digo que la dramaturgia no tiene un solo camino, tiene diversidad de caminos, ¿no? Entonces, y mis caminos también a veces son diversos, ¿no? Entonces, los tiempos nos exigen una transformación tanto en la forma como el contenido, nos demarcan nuevos paradigmas. Las dramaturgias en el Perú tienen diferente fecha de producción y algunas experiencias se han adelantado a su fecha de caducidad, porque hoy no solo es el discurso de lo político y cultural, sino y sobre todo de lo poético. Y cuando hablo de lo poético, no hablo de la poesía insertada en el texto, ¿no? Propiamente dicho, sino hablo de lo que significa la poética, partiendo de Aristóteles, ¿no? La poética de Aristóteles, documento tan difícil para la lectura, pero ahí es donde van demarcando algunos elementos que nos han ayudado a avanzar mucho más adelante, ¿no? Entonces es necesario potenciar estas dramaturgias, mas no confrontarlas. ¿No? O sea, yo no me puedo sentar así, no, yo ya escribo hace 30 años, entonces, por favor, no, lo mío es lo que definitivamente es, no, no podemos confrontarnos, ¿no? Porque cada uno responde a un proceso, a un sistema de investigación, es una red sostenida en los procesos creativos de los grupos y de las experiencias individuales, producto de la colectividad, del trabajo comunitario y por sobre todo por la búsqueda de una identidad que tenga una multiplicidad de interpretaciones, una identidad que nos diferencia, sí, pero no nos divide, no nos divide, ¿no? Entonces, hay que buscar esa identidad en medio de la diversidad. Solo así podemos construir o constituir una dramaturgia nacional coherente a nuestras bases históricas. Nuestras diversas naciones nos posicionan como un país complejo y diverso. Lo determinante del teatro y sus procesos colectivos es que nos vinculan, creando puentes para la construcción de una memoria vital que permita persistir en medio de la niebla y el aparente olvido. Somos un cuerpo vivo que toma diversos caminos. Como vuelvo a repetir, nuestra línea ancestral
permanece. Obvio que cada dramaturgo, con esto cierro, cada dramaturgo encuentra su propia línea de trabajo, su propio estilo, su propia estética, ¿no? Entonces, yo me proyecto en lo siguiente: cómo cambiar este presente revisando el pasado y cómo apostando por un futuro, como, si, como levantando una voz de alerta, ¿no? Por ejemplo, la fábula que yo he construido para Zoe Gronelio es la siguiente, ¿no? Es la historia de dos ancianos que sobreviven a una explosión nuclear en el año 2050. Entonces, es esa proyección hacia un futuro que es muy cercano. Como vuelvo a repetir, el texto de Neruda no demarca cronológicamente los tiempos, ¿no? Ese 2050 puede estar ya transitando por alguna de nuestras calles, ¿no? Igual con Una hora bajo el puente, ¿no? Es la historia de dos desempleados que después de una eclosión industrial donde el Internet todo se ha venido abajo, cómo estos dos desempleados deciden, fundamentan, conversan sobre el pasado, el presente, el futuro, sobre la eclosión de una humanidad que cae a pedazos por una contaminación que ya nadie puede frenar. ¿Y dónde conversan estos dos personajes? Bajo un puente, donde quizás sea el final, el lugar donde vamos a terminar todos si no detenemos esta globalización galopante, esta posmodernidad que nos asfixia y que nos aleja, ¿no? Entonces, para mí, la proyección de mi dramaturgia tiene que ver mucho con los años venideros. Muchas gracias. He querido compartir con ustedes un poco este documento que he elaborado y que quizás sea la introducción para abrir puertas y conversar sobre mi dramaturgia, el estilo particular que me identifica, pero que se puede a partir de ello abrir otras formas, otras identidades para abordar un texto teatral. Muchas gracias por la atención. Buenos días a todos. Muchas gracias por la exposición, María Teresa. Tengo una curiosidad. ¿Cómo son esos encuentros para conocer el texto con Jorge Miranda y otras personas? ¿Hacen lecturas dramatizadas colectivas o es entregarle el texto a cada una de esas personas para que lo lea por su cuenta? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, existen diversas formas, ¿no? A veces solamente puedo trabajar con Jorge, con César Escusa. Hay otros textos, por ejemplo, que congrego a unas 8 o 10 personas, ¿no? En la casa y todos leemos, compartimos la lectura y escucho, ¿no? Sus opiniones, los intercambios, etcétera, y voy capitalizando, ¿no? Voy capitalizando lo que ha demarcado más en ellos y tal vez las situaciones un poco más débiles, ¿no? Que no han sido captadas con facilidad, por ejemplo, ¿no? Otra de las formas también que trabajo es a través pues, de una lectura dramatizada, entonces trabajo con los actores del grupo y si son dos personajes, como Una hora bajo el puente, por ejemplo, podemos dar esa lectura dramatizada y vamos encontrando ahí algunos aspectos, sobre todo yo, ¿no? Algunos aspectos que tal vez no deben ir y con el dolor del alma a veces hay que renunciar a ello, retirarlo, pero es que yo soy muy respetuosa, no solo de mi trabajo, ¿no? Sino sobre todo los personajes. Es algo un poco loco quizá, pero hay cosas que dicen los personajes en mi obra que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero es la postura, o sea, construyo de tal manera al personaje que es muy sólido. Entonces no puedo rebatir nada, ¿no? Hay momentos en que me río, no tienen ustedes idea
Me río con las cosas que ellos expresan, dicen, las discusiones, en los argumentos para salir de una situación incómoda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una construcción algo así, ¿no? Y sí, y varía, ¿no? Varía. A veces también puedo compartir con alguien, ¿no? Todo un texto, por ejemplo, en el caso de mi novela, ¿no? Comparto con Rafael Dumet, por ejemplo, la novela La Casa Grande, que voy a presentar este martes en la Feria del Libro, ya en su tercera edición. Cuento con la presentación. Soy tan eh, me siento muy feliz pues que Rafael Dumet pueda hacer la presentación. Entonces, son diferentes espacios, o por ejemplo, cuando voy a publicar mi poemario, mi poesía, porque yo empecé escribiendo poesía antes de la dramaturgia, entonces lo comparto con poetas, ¿no? Con gente muy experimentada dentro de la poesía. Entonces, de alguna manera recibo esa información. Así es, Héctor. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias. Eh, yo quería, quizás me gustaría saber su opinión acerca principalmente de María Teresa, pero también si el resto también creen lo mismo. Yo no pienso que la historia del teatro va a empezar conmigo, pero desde que yo estoy incursionando en hacer crítica de teatro, veo cómo ha evolucionado esta. Eh, an- hace antes de pandemia, veía muy pocas obras de teatro de dramaturgos peruanos que incursionaran en ciencia ficción, un poco, como decir, pero de momentos distópicos en todo caso. Vi una de Percy Encinas y presentó 3 obras en el teatro. Y la cantidad de gente que iba, pues era mínima. Es como, por decirlo de alguna manera, es un castigo del público que tal vez es muy como, le pregunté a un filósofo, Gustavo Flores Quelopana, el porqué de esta razón. Entonces me dice que hacer este tipo de obras de teatro eh, significa pensar, ¿no? Pensar mucho, hacer un análisis eh, acerca de lo que se está presentando, de la simbología presentada, y que es un poco difícil para el público eh, a veces encontrarle el sentido y la razón y llegar quizás al objetivo que ha planteado el dramaturgo o el director. Entonces, eh, hay, eh, yo también doy gracias a estas muestras nacionales que ha hecho nuestra Sara Joffre, porque, por ejemplo, hace poco en la macrorregional de Lima, Ica, Callao, que se hiciera en la Hacienda Pueblo, se presentó un grupo tallo de una obra que se llamó Eterno Retorno. Entonces, su escenario eran fotos colgando pero no las llegué a ver, pero sé que son de escenarios de agua, acarreando agua. Y abajo, en el piso, eran un, una, un círculo de arena y en el medio un cono. Como no entendí, o sea, yo llegué un poquito sin ver las fotos, llegué rápido para sentarme y solamente vi lo de abajo, todo el escenario de Haciendo Pueblo, que es pequeño, pero estaba lleno
y está todo a media luz y empieza la performance, entra como con movimientos de un animal, ¿no? Haciendo un butó, ¿no? Que una de las características es trabajar el cuerpo como un animal, que lo hizo hermosamente, y trabajó todo el círculo desenrollando, y al final uno cae de que este cono son los conos de Lima, y entonces ya estamos hablando sobre migración y todo lo que acarrea hacer el inicio de los pueblos jóvenes. Es decir, era un trabajo nuevo que se hace en los teatros independientes, cosa que no sucede en teatros comerciales. Y gracias, Dios mío, a Sara Joffre, que hizo estas muestras y que ahora lo trabajan ustedes para seguir viniendo y mostrándonos la realidad y ir pensando en situaciones. Entonces, lo que yo quería decir era, ahora, ¿cuál es la diferencia que yo veo? Es que hay un teatro, por ejemplo, Cosmoteatro, que presentó en la Muestra Nacional de Huacho una obra, no recuerdo ahora el nombre, pero era la situación de, de la, tanto de las personas. Discúlpame, Gladys, pero tenemos el tiempo Ay, me preciso, por disculpe. favor. Si Sí, pueden hacer preguntas que faciliten la comunicación de todos. Gracias. yo creo que hasta ahí podría ser que si me pueden dar un alcance sobre qué tanto ha surgido este desarrollo, ¿no? ¿Qué tanto lo ven ese desarrollo? Gracias. María Teresa, no sé si. Bueno, yo creo que considerando el movimiento de teatro peruano, como mencioné en el texto que leí, hay una diversidad, ¿no? Diversidad de propuestas, etcétera, de puestas en escena. Yo considero que hay un principio fundamental, ¿no? Y que lo han considerado muchísimas personas, ¿no? Y todos reconocemos en Sara Joffre, pues el gran aporte que ha hecho al movimiento de teatro peruano. La queremos, la recordamos siempre, 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 ¿no? Pero Eugenio Barba, por ejemplo, parte de un principio que dice, eh, la escena se construye a partir de un tejido entre el texto y la acción teatral. Entonces, ese texto y la acción teatral no solamente tienen que ser tejidas, construidas desde una estética particular, pero sobre todo que considerar que una obra de teatro, una obra de arte, cualquiera tiene contenido y forma, y eso es importante. Entonces, los lenguajes tienen que ser aprendidos. Bueno, cuando algunos dicen, no, el movimiento de teatro peruano presenta obras muy complejas, muy difíciles, no se entienden, etcétera. Entonces, hay un lenguaje dramatúrgico, hay un lenguaje de la puesta en escena que definitivamente el que aprecia la obra de teatro tiene que entender desde su perspectiva, porque eso es lo bonito, que no todos deben salir con la misma lectura, sino esa multiplicidad de interpretaciones y de lecturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que es importante. Yo, por ejemplo, tenía amigas que me decían, mira, María Teresa, voy a ver Soel y Gronelio, la primera voy a escuchar el texto, la segunda voy a entender un poco más, etcétera. Entonces, depende de cada uno, porque el público no puede estar, ¿no? Ahora, el teatro por excelencia debe ser, debe cumplir con el divertimento, sí, pero eso no niega el mensaje, ¿no? Que finalmente produce diversidad de reflexiones. Así es. Un gusto verte y Perfecto, Xiomara, perfecto, saludarte, perfecto. Ya, está muy bien lo que Gladys. decías. Yo, sí, aprueben conmigo nada más, Sofía, Diego y tú y yo. Ya, muchas gracias. Gracias, chao, me voy. Bueno, como han escuchado en el micrófono abierto, ya llegó Eduardo Adriansen. Este,
No sé si Juan Carlos Embriz, el maestro Juan Carlos Embriz de México, quería hacer una pregunta y ahí podemos cerrar esta sesión y empezamos la siguiente. Juan Carlos, Muchas ¿estás ahí gracias, todavía? Carlos. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos y en especial a la maestra María Teresa Zúñiga. Gracias, maestra, por estar dando inicio a este hermoso ejercicio de convocatoria para compartir estos conocimientos y ahí voy en el tema. Agradezco mucho tus reflexiones sobre lo que has comentado sobre el teatro independiente. Admiro el trabajo de ustedes, qué bueno que el teatro independiente toma fuerza y es un referente de esfuerzos en toda Latinoamérica, yo creo que en el mundo. Y qué bueno que esté en Perú situado y qué bueno que lo vayamos a reconocer también. Ha sido reconocido, pero que estemos junto con ustedes laborando. Tomo tus palabras, que yo empiezo por la imagen. Creo que sí, se empieza por la imagen. Y agradezco que precisamente cuando tú hablas de esto, que la identidad del teatro, la identidad de los grupos, del ejercicio teatral, de la praxis puesta en escena, tome sentido, tome relevancia, pertinencia y como dices, multiplicidad en las interpretaciones de interpretaciones que nos diferencia entre sí, pero que no nos divide. Agradezco mucho eso y qué bueno, qué lástima desde mi geografía, desde mi teatro situado, porque está situado el teatro en mi localidad en Toluca, México, en donde nos perdemos, no tenemos un faro y un referente de creación de referencias estéticas y que el consumismo, desafortunadamente, la globalización, el mimetismo o las copias de otros formatos, ya sea europeos pues, o estadounidenses, se vuelvan ya este anclaje y punto de referencia cuando tenemos en Latinoamérica otros puntos de creación. Pero espero que podamos dialogar, sentarnos a tomar un café allá en Perú en esta maravillosa convocatoria que ha hecho Carlos y su equipo. Gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo también, ahí está Eduardo, un gusto verte, Eduardo. Bueno, también a Gladys, a Martín, un abrazo a la distancia. Yo tengo una clase, me tengo que ir en un platillo volador. Un gusto verlo, Carlos, Anita, gracias por esta oportunidad. Ya nos estaremos pronto viendo. Ya, un abrazo, cuídense mucho. Gracias, María Teresa.